Ya me encargaré yo de que se enteren de algún modo u otro. Y como tenemos tantos días de explicación, de revisión de dudas, que es que si miran los vídeos lo van a saber, si miran esto lo van a saber. Y los que llevan 100 y pico días sin haber entrado, yo creo que es que nunca supieron nada ni tienen intención de saberlo. Y luego el examen final vuelve a entrar lo mismo, si han sacado un 9 o un 8, pues ya tranquilos y ¿Y los que hacen la formación a distancia no hacen prácticas? luego todo hasta el final. La mitad de mis alumnos de distancia son default porque llevan más de no sé cuántos créditos, eso va en función de cuántos llevan aprobados. Se considera que son de segundo curso, darían full. Y si son de primer curso, que llevan de menos de no sé cuánto, darían IP. Entonces, lo que hacemos es, todas las prácticas se acumulan y se hacen al final, porque es gente que trabaja, que no puede venir, que no le puedes decir, ahora paras un mes en tu vida y te pones a hacer esto que a mí se me ha ocurrido, que te va bien. Claro. Y mientras Alfonso le deje, lo va a hacer así. Entonces esto, los que fuesen de IP no lo necesitan y en realidad pues yo al final le meto breve para examen a todos. No importa más en decir, bueno, pues cosas prácticas. En orientación, que ya no volverá a entrar, pues aprovechamos a meter un convenio colectivo, porque si no, no encuentras ocasión de que lo analicen. Perdón. Es que yo a estas horas me suelo haber tomado un café antes de venir, pero ya hoy lo dejo. Y entonces con esto, pues, bueno, que les sobre algo, que yo soy de IP y no tenía que dar equipo. Tampoco es algo que te estorbe. Y no va a ser clave en el examen. ¿Y por qué han cambiado FOL a IP? Pues mira, yo creo que porque intentan llegar cada vez a una dualización mayor y luego porque al final muchas empresas van a dar, o sea, muchas empresas están buscando preparar
Hola, buenas tardes. No sé si esta es la chica que graba todavía. Los que estáis ya conectados, ¿os puedo hacer una pregunta? Hola, ¿me oís? Hola, sí, se te oye. María Mercedes, mira, quería preguntaros un poco a todos, podéis ir conectando el micrófono por turno, ¿qué os parece compartir un poco cómo habéis ido preparando o qué lleváis de la asignatura? Un poco para ayudaros dentro de lo que sea posible. Por ejemplo, ¿tú te ha dado tiempo a mirarte algo o cómo vas, Mercedes? Creía que era como WhatsApp. Sí, los vídeos la verdad son una ayuda y tenéis que pensar en cada tema qué es lo importante, a qué le hemos dado especial importancia. Habrá detalles que te puedo hacer una pregunta un poquito más rebuscada en la cual con lo que has entendido probablemente la vas a poder contestar, pero hay otras partes que claramente es el contenido que se va a preguntar. Entonces, si yo ya te voy diciendo ejemplos de ejercicio, como tenemos por ejemplo aquí, o ejemplos de preguntas que se pudieran hacer, bueno, pues nosotros vamos a ir pudiendo ver, oye, pues de este tema que hay 5 cosas que son súper importantes, llevo 5, pues ya aquí casi seguro que tengo los puntos, ¿vale? Y así sucesivamente con uno y con otro, porque son muchas cosas y tenéis que, bueno, animaros a vosotros mismos con el convencimiento de que esto va bien. Ahora mismo, ya digo, todavía estáis a tiempo con lo que habéis ido oyendo o leyendo de empezar a funcionar completamente a tope, ¿vale? Antonio, ¿has estado mirando los vídeos y has entendido todo? O sea, yo creo que, por ejemplo, la gente que ha trabajado tiene mucha ventaja a la hora de entender, bueno, pues que esto es algo cotidiano. Irene Benayas tiene una duda personal. Mira, Irene, verás, te puedes poner en contacto conmigo a través de ¿ves que estoy marcando aquí? Este bocadillito, que es un sistema de mensajería. A partir del foro, que lo estoy marcando en el índice de la izquierda, ¿vale? Foro perdón, aquí en este, ¿vale? Aquí, en la presentación del curso, no en el FOL 01, porque ahí intento cerrarlos, creo que estará cerrado para que nos interfiera y en uno solo voy viendo todas vuestras cuestiones, ¿vale? Entonces, alguien que tenga alguna duda, alguna cosa que quiera preguntar para que podamos, bueno, pues irnos con la sensación de, bueno, hoy hemos aportado algo más, os ayudamos en algo.
O si queréis repasamos el tema que elijáis, lo que vosotros pidáis. En cuanto a los alumnos, quería comentaros, mientras vais pensando qué queréis preguntar, vale, Irene, bueno, luego lo hablamos, si es personal, sí, había un tema para consultar con José, pero no va a haber ningún problema. Si es Hola, en tu caso, no sé si me estás tranquila oyendo. que lo comentaremos, pero no va a haber ningún problema. Por otro lado, todavía no hemos decidido Francisco y yo si el examen va a ser en papel o en internet, porque como hay veces que falla la conexión o que están haciendo reparaciones por las tardes en el instituto, bueno, pues el año pasado y el anterior llevábamos siempre copias en papel. Entonces, una vez que haces las fotocopias, luego guardarlas para nada es un poco tontería. Entonces, estamos valorando la posibilidad de hacerlo en papel, pero si alguien necesitase más tiempo justificadamente, también se podría dar, ¿vale? Y tenía yo preparado para comentaros, bueno, pues los contenidos que entramos en la página web del libro, en FP a distancia, y bajando un poquito vemos la presentación del curso, que es lo que tengo abierto aquí, ya en la diapositiva del examen de febrero del 25, que veis que lo tenemos el día 10, de 17 a 18. ¿Qué pasa? Que pediremos un poquito más de tiempo, ¿vale? Hablaré con José, este calendario lo suelen mantener, pero todos los años avisamos que es poco tiempo y que si nos pudieran dar un poquito más, ¿vale? Entonces, a ver si podemos cuanto antes tenerlo solucionado. Más cosas. En la programación, los contenidos del examen, volvemos a recordar, va a haber una pregunta de orientación vocacional, esto es nuevo de este año, por eso es una ayuda extra el haber hecho las tareas, aunque se pueden entregar hasta el 24, ¿vale? Y luego los temas que entran son hasta el número 6, todos los que hemos dado. Si hay alguno en lo que queráis repasar, pues ahora me lo comentáis y volvemos sobre ello. ¿Qué más cosas tenemos que comentar? Respecto a las entregas, tenía yo aquí reservado. A ver. Bueno, os lo abro aquí, que he ido abriendo uno tras otro. Vale, aquí. Si yo voy para atrás, no. Aquí, ¿vale? Y voy a... Aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos una cosa importante. ¿Tengo aquí alguno? A ver cuál era. Bueno, es que lo he estado preparando y ahora se me han quedado todos en creador, ¿vale? Quería mostraros, pero la he perdido. Que si yo pongo mi rol a estudiante, esto es lo que vosotros tenéis que ver en la actividad número 5. Perdón, en la actividad del 5% de la unidad 1, ¿vale? Entonces, aquí veis que hay para agregar una entrega. Ahí es donde tú haces la entrega, ¿vale? Si en cambio yo estoy en el rol propio, que es el de creador del curso, ¿vale? Veis que yo lo que tengo es ver los envíos. Hay 14 personas que me han hecho envío ya y esta tarea va a estar abierta hasta el día 24, ¿vale? 24 de febrero a las 11:59, es decir, hasta antes del 25, para que, bueno, pues si alguien, aunque lo va haciendo, prefiere revisarlo y entregarlo pasado el examen, pues no habría ningún problema. Volvemos al tema de los exámenes, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Vuestro último examen será el día 21. Bueno, pues entre el 21 y el 24 todavía hay unos días, aunque no todos tenéis todos los exámenes, todavía hay unos días en que vais a poder presentar esa tarea, ¿vale?
Pero, ya digo, recomiendo darle un vistacito para poder contestar alguna pregunta de orientación que sí que va a haber en el examen. A ver si hay alguna pregunta que tengáis. Antonio no tiene problemas. Vale. María Mercedes pregunta del tema 1 exactamente qué va a entrar. Bueno, pues volvamos al tema 1 y entonces, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, pues como en este tema 1 hay dos posibilidades. El tema trata de dos cosas. A ver, el tema 1. ¿Vale? Al acabar el tema 1, nosotros lo que tenemos que descubrir es dos posibilidades. Una, ¿qué es ser administrativo y qué posibilidades tenemos después? O también, todo esto en mi persona, ¿cómo afecta o a qué me quiero dedicar? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que yo te voy a preguntar algo que me ayude a ver tu grado de reflexión o tu grado de autoconocimiento, ¿vale? Pero va a ser una pregunta individual, ¿vale? No es sobre contenidos, es sobre lo que tú has ido descubriendo a la hora de hacer esto, de investigar, ¿vale? Entonces, aquí hay test. ¿Veis? Conocer los requerimientos y posibilidades profesionales del título, determinar tus intereses y preferencias con agrado o rechazo, posibilidades actuales frente a las distintas tareas de la profesión, tener autoconcepto profesional y cuál es tu interés y preferencia y el plan de acción. Vale, pues en principio, a lo mejor pues te puedo preguntar cuál es. Si has optado por oposiciones, dime todo lo que has descubierto. O si vas a seguir estudiando, tal. O qué has decidido en relación al ciclo formativo, qué tareas son las que más te gustan y por qué, qué cualidades tendrías que mejorar. En fin, siempre cosas un poco como las tareas de orientación, siempre cosas que te van a ayudar a ver un poco, bueno, pues, y a darme a mí una idea de cómo avanzado estás en tu madurez vocacional. Si esto que has hecho en el tema 1 te ha aportado capacidad de discernimiento y capacidad de análisis y descubrir eso, qué opciones reales tienes una vez que tengas el título. Respecto al tema 2, si os parece, si hay alguna duda más. Sí, Irene, sabía. Tú tendrías independientemente más tiempo por la circunstancia y el informe médico, pero en realidad, de entrada, a todos los alumnos yo voy a intentar contar con hora y media bruta, ¿vale? Que nos permita colocar a la gente, sentarnos y demás, y que se pueda resolver el examen en el tiempo razonable y aún sobre un poquito de tiempo para imprevistos, ¿vale? Si independientemente de esto hay personas que con un diagnóstico, con un informe, justifican una necesidad de tiempo mayor, por supuesto estas personas van a tener esa adaptación de examen, ¿vale? Que es otra circunstancia diferente. Aunque ya digo, yo creo que el examen va a estar en tiempo razonable, ningún año hemos tenido problemas y además todos los alumnos que se preparan el examen, pues a lo mejor de todos los que se presentan, a lo mejor hay 2 o 3 que están en un 4 con algo o que han visto que, bueno, se habían presentado a ver cómo era, cosa que recomiendo encarecidamente a todos. ¿Por qué? Porque incluso para sacar un 0 no te va a perjudicar y te permite ver, oye, el examen es así, ¿cómo me siento yo de cara al examen? Hay cosas que sé solo por mi día a día en el trabajo, por mi vida profesional hasta ahora o por los conocimientos que he tenido, o hay cosas que realmente o las estudio o no las puedo contestar. Y ese enfrentamiento que tú vas a hacer, bueno, pues si queréis por el foro, intentar transmitir a los compañeros, oye, hay gente que dice, no, yo voy a ir a por esta y luego estas dos me las dejo para hacer en la extraordinaria. Vale, pero tú preséntate a ver cómo es, porque la forma de estudiar pierdes pues a lo mejor un par de horas, pero no te da ningún problema.
y en cambio te da muchísima información y muchísima ventaja, ¿vale? Entonces, Irene, no te preocupes, yo también tengo discapacidad y tenemos que normalizar que todas las personas tienen acceso, tienen derecho y tienen reconocimiento de los demás, independientemente de... Entonces, puede ser una gran ayuda que tú te atrevas a comentarlo, porque a lo mejor hay gente que hace muchos años que no estudia y realmente el sistema ha cambiado y con un informe de un especialista tú vas a tener derecho a las adaptaciones que sean necesarias por este problema, por un problema digestivo, por un problema el que tu médico o tu profesional de salud considere que necesitas la adaptación de que se trate, ¿vale? Entonces, es muy bueno que no tengamos ningún problema en decir, oye, esta es la situación y para que yo pueda tener acceso en igualdad de condiciones, pues voy a tener esta adaptación, ya está, ¿vale? Y es muy bueno que bueno, pues muchos somos más mayores que no hemos estado en el instituto hace muy poco tiempo como alumnos, realmente esto está ya normalizado. En el día a día de los institutos hay un número de alumnos que tienen un requisito especial, pues o por dislexia o por esto o por lo otro, y se les va a aplicar la adaptación que sea necesaria, firmada por el profesional correspondiente, ¿vale? Entonces, es muy bueno que lo hayas planteado, ¿vale? Y respecto a lo demás, también alguien me había preguntado en el foro si íbamos a hacer una lista de los que se presentan. Lo que hacemos año tras año en estos apartados es crear una encuesta, ¿vale? En alguno de estos del principio, examen extraordinario, bueno, pues se crea una encuesta en la cual los alumnos que ya saben seguro que van a venir se apuntan. Eso me permite a mí tener el número de fotocopias o el número de puestos de ordenador ya preparados para atender a tantos alumnos como van a venir. Siempre hay algunos que, ¡ay, se me olvidó, yo no me apunté, ya no puedo hacerlo! Hombre, claro que puedes hacerlo. Si eres de los primeros que llegan sin avisar y hay una copia de examen para ti o un puesto de ordenador para ti, perfecto. Y si no, pues lo único es que va a tu cuenta los minutos perdidos por no haberlo previsto y entonces en este caso se baja, se hacen rápidamente las copias necesarias para los alumnos con los que no contábamos y a partir de ese minuto empiezan a contestar, pero a la hora de recoger, pues recogemos, porque hay que ir a otro examen a continuación, ¿vale? Entonces, es bueno eso, el poder saber de antemano, pues por logística, por organización para nosotros y para no hacer, pues mira, me parece que sois 160 y algo alumnos matriculados en este módulo, no vamos a hacer cientos y cientos de fotocopias por si nos falla internet o a tener tantos puestos de ordenador disponibles si van a venir la tercera parte, ¿vale? Yo puedo ir haciéndome una idea. Hay alumnos que no han entrado nunca todavía en el aula virtual o que llevan pues, un poquito rondando el trimestre sin haberse presentado, sin haber entrado en el aula o más. Entonces, pienso que estos alumnos, bueno, a lo mejor se presentan a ver cómo es. Yo, desde luego, lo recomiendo, porque no pierdes la oportunidad de ver cómo es y de decir, oye, que no me desconecto, que voy a ver cómo es y de aquí a junio todavía puedo. ¿Que no voy a sumar la nota extra? Bueno, ¿y qué? Pero si sacas un 5, un 6, un 7 en tu primer examen, sabes que te van a dar la nota la que mejor calcule con los distintos modos de cálculo que tenemos establecidos. La más positiva para el alumno, esa se aplica. Entonces, no hay que perder la esperanza y no hay que tener miedo. Y ya que te has apuntado, pues vienes y ves cómo es. Pero eso sí, avisando para que, bueno, pues la organización del examen sea más fluida, porque si no, pues hay que estar hablando, hay que estar colocando y molestamos a los que sí llevaban desde el minuto 1 o desde el principio de curso ya contando con hacer ese examen en las mejores condiciones, ¿vale? O sea, que es una cuestión solo organizativa. Vale. ¿Hay algún otro tema que queráis que comentamos en relación a los 6 temas que entran, orientación y luego temas de derecho del trabajo, teoría general del derecho, el ordenamiento jurídico, la pirámide, volvemos aquí a recordar, ejemplo de ejercicios, no, Irene, no,
Me voy a esta pestaña, que si no os desconecto, ¿vale? Perdonad. Si cambio de pestaña en esta misma pantalla, se pierde la comunicación. Voy entonces a alguna de estas, ¿vale? Aquí, en FOL 02. ¿Me oís, verdad? Bueno, pues para comprobar si estás aprendiendo, tienes aquí un resumen. Esto es una pirámide que me falta entrar un día con un marcador, con una de estas puntero que pinta y hacer aquí el dibujito de la pirámide. Pero un resumen de teoría y unos ejemplos de ejercicios que se podrían preguntar, ¿vale? Y si tú has visto los vídeos o puedes escuchar los contenidos en MP3, pues se te va a ir quedando. ¿Cuál es lo importante de este bloque, del FOL 02? Entender que estamos viendo derecho, que el derecho regula las relaciones de convivencia entre las personas y que el derecho del trabajo es la parte del derecho que regula la convivencia dentro de los trabajos, los derechos y las obligaciones de las personas trabajadoras y su convivencia con los gerentes, con los propietarios, con los jefes, ¿vale? Y entonces ese derecho del trabajo va a regular unas relaciones laborales que cumplen 5 características. Que el trabajo sea personal, voluntario, retribuido, dependiente y por cuenta ajena. Voluntario quiere decir que nadie le han obligado a hacer el trabajo. Personal, que no mandas a otra persona en tu nombre, o animales, que era el origen de esta característica que decían personalísimo. No solo es quien firma tiene que ir, sino que no vale firmar un contrato para el trabajo de tus bueyes o de tus mulas o de tus animales de trabajo en la agricultura de siglos anteriores, ¿vale? Entonces, personal, voluntario, retribuido. Obligatoriamente tiene que haber una compensación económica. Dependiente significa que se hace bajo el poder de organización y dirección del empresario. Va a decir qué hacemos, cómo lo hacemos y con indicaciones que deben ser obedecidas siempre y cuando no afecten a la integridad y a la dignidad de la persona, y además va a poder vigilar el cumplimiento que se hace de las órdenes que da, de la forma en que se ejecuta el trabajo, y entonces de ahí proceden las posibilidades de vigilancia, la posibilidad de, una vez vigilado, poder sancionar cuando ve que no se cumplen las tareas como las ha indicado, ¿vale? Y entonces, también por cuenta ajena, que quería decir 2 cosas. Que lo que se produce en el tiempo de trabajo pertenece desde su nacimiento ya a la empresa. Por ejemplo, si yo hago cerámicas en una fábrica y de repente una me queda, o sillas, y una me queda tan mona que me encanta, y digo, esta dejamos la parte que me la voy a llevar yo a casa. No, es propiedad de la empresa. Lo que haces con los medios del trabajo, con los medios de la empresa y en el tiempo de la empresa, pertenece a la empresa desde el momento que sale de las manos de quien lo está fabricando o creando. Y además, también significa que el empresario podrá tener beneficios o pérdidas, y aunque a largo plazo eso sí te va a afectar, a corto plazo no te afecta. Es decir, por ejemplo, una dependienta que está en la tienda y no entra público, pues va a cobrar su salario independientemente de que hayan entrado clientas o no hayan entrado clientas, porque estaba allí para lo que la empresa le pudiera pedir. Bueno, pues vamos a hacer inventario, que no está entrando nadie, o vamos a limpiar y a ordenar el almacén, o vamos a... ¿vale? Tú estabas a disposición de lo que te quisieran mandar, entonces esa es la clave de la ajenidad, ¿vale? Y entonces esto nos va a permitir diferenciar relaciones de trabajo que no están reguladas por el derecho del trabajo y relaciones de trabajo que sí van a estar reguladas por el derecho del trabajo. Las que cumplan las 5 características van a estar reguladas por el derecho del trabajo con una salvedad, y es que hay situaciones en las que el legislador decide sacar esas relaciones laborales reguladas por el derecho del trabajo a una norma que llama especial para poder
regular características distintivas de ese trabajo que solo con el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma base, la norma clave en derecho de trabajo, la ley que se aplica en derecho de trabajo, es una ley orgánica. Bueno, pues estas, como tienen unas características muy especiales, las va a hacer regular por una ley especial y entonces las llama relación especial de trabajo y ya no se regulan por el estatuto más que en aquello en que la ley especial no ponga otra norma. Y serían, por ejemplo, pues el servicio en el hogar familiar. Os decía, claro, son personas que es que tienen que estar muy, muy especialmente protegidas porque es que su descanso, su comer, su dormir, su vivir se produce en el domicilio del empresario. ¿Ves? Que descansan y viven en el lugar de trabajo y comen en el lugar de trabajo. ¿Vale? Entonces, os decía, cuando una persona tiene necesidades, pues hay una persona dependiente o un niño en la casa y durante la noche o la madrugada hay una necesidad porque le duele algo, porque llora, porque se encuentra mal, ¿quién va a acudir a atender a ese familiar? Pues en muchos casos va a ser el empleado. ¿Vale? Pero entonces hay que regular las horas que son de trabajo efectivo, las horas que son de trabajo a disposición y las horas que son de descanso. Y cómo actuar cuando en medio de esas horas de descanso surgen necesidades que el empresario te pide que soluciones, cómo se va a compensar nuevamente en dinero o en descanso para que no haya abusos frente a las situaciones, a las condiciones de vida de ese trabajador. O, por ejemplo, en el deporte, los deportistas profesionales pues van a tener relaciones especiales de trabajo porque claro, es que si no hay goles, si no hay copas, pues se cambia de entrenador. O si el futbolista no sé qué, pues se cambia de futbolista. Va a tener unas características muy especiales que hay que regular y que además pues no es malo que se les regulen porque lo requieren las necesidades del trabajo, pero además porque en muchos casos, no en todos los deportes profesionales, pero en muchos casos son deportes que generan altas ganancias, altos salarios. Entonces va a poder permitir el decir, bueno, en algunas condiciones te podemos empeorar porque es que estás viviendo mejor que muchos empresarios. Entonces, bueno, pues poder diferenciar esas relaciones excluidas, que son las que no les tienen alguna de esas características, de las que sí las tienen. Y dentro de las que sí las tienen, saber de memoria algún ejemplo de las que realmente se excluyen por decisión del legislador. ¿Vale? Las excluidas, pues les falta alguna de las características. Por ejemplo, que el trabajo sea voluntario, teníamos los trabajos en favor de la comunidad por sentencia judicial, cuando el juez te dice, ¿prefieres cárcel o en otros casos no tan graves, multa o hacer un trabajo en favor de la comunidad? Y entonces la persona sancionada elige, pero no lo está haciendo con gusto ni voluntariamente, lo está haciendo para evitar un mal mayor. Claro, si tengo que elegir entre cárcel o trabajo, pues entre susto o muerte, ¿qué prefieres? Pues es que no es nada bueno ninguna de las dos cosas porque no es su vocación, su trabajo y no está retribuido. O, por ejemplo, ser miembro de mesa electoral. Bueno, pues es una labor que mucha gente le gusta participar porque cree en la democracia. Pero es verdad que te vas a pasar allí un día entero de descanso, vas a estar el día entero allí hasta la 1 de la madrugada como poco y, bueno, pues te van a dar una compensación por lo que vas a comer y te van a dar unas horas al día siguiente para que entres un poco más tarde al trabajo porque se supone, claro, que alguien lo tiene que hacer y que por sorteo, en igualdad de condiciones, algunos ciudadanos lo hacen rotativamente para que el sistema pueda funcionar en beneficio de todos. En otras elecciones alguien lo ha hecho para ti, ¿vale? Pero tampoco es netamente voluntario. Ya digo, habrá gente que dice, a mí me encantaría que me toque, me encantaría ver cómo funciona la democracia desde dentro. Y hay otra gente que dice, oye, voy a presentar un recurso a ver si me libro y la Junta Electoral Central, viendo la causa por la que alegas que no vas a poder estar, decide si te libras o no te libras. Pero si no se libra no va porque quiere, va porque tiene que ir, porque si no te pueden sancionar. ¿Vale?
Más cosas. La pirámide, claro, decíamos. Es muy importante conocer las normas que regulan el derecho del trabajo y de cada una de ellas saber lo que significa. Esto tenemos el vídeo, tenemos las diapositivas. Pues, por ejemplo, una que me gusta mucho preguntar, yo ya os lo digo desde ahora, lo digo todas las veces. Claro, el derecho de la Unión. ¿Por qué está en primer lugar? Pues porque al entrar en la Unión Europea, España voluntaria y libremente aceptó renunciar a parte de su soberanía, cediéndola al Parlamento y a los órganos de gobierno europeos en los cuales toma parte. Nosotros cada 4 años elegimos a nuestros propios representantes, gente española que va allí y cobra un sueldo y trabaja para que las decisiones de la Unión Europea también tengan en cuenta lo que a España le interesa, ¿vale? Después la Constitución. Ahí hay que resaltar que solo hay 2 derechos fundamentales exclusivamente laborales, que son la huelga y la libertad sindical, y que esos derechos fundamentales van a estar regulados por ley orgánica, que van a ir luego al apartado 4 y lo comentaremos. Por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes, incluidas las orgánicas, tenemos los tratados internacionales, que en materia de derecho del trabajo van a ser los de la OIT, pero también van a ser algunos tratados bilaterales. Yo siempre pongo el ejemplo de que las leyes españolas establecen quién puede trabajar y quién no, y para poder trabajar un extranjero o es comunitario o tiene que tener un permiso de trabajo, salvo que España haya firmado un tratado de doble nacionalidad o un tratado de colaboración internacional por la cual los españoles, cuando vamos a ese país, nos reconocen la residencia o el permiso de trabajo, y en reciprocidad, cuando alguno de este país viene a España, nosotros automáticamente le vamos a dar la residencia y el permiso de trabajo, ¿vale? Por eso está por encima de la ley, porque muchas veces en los tratados lo que se va a hacer es cambiar cosas que están en las leyes, pero solo en relación a otros miembros de la comunidad internacional, que son quienes firman el tratado con España, sean organismos públicos o sean países o sean, ¿vale? Pero solo cambia la ley para esas personas que están dentro del ámbito de actuación del tratado, ¿vale? Luego, las normas con rango de ley, pues el Poder Legislativo hace 2 tipos de normas: las leyes orgánicas, que son para los derechos fundamentales, que necesitan mayoría absoluta, que si se ven vulnerados estos derechos puedes ir en procedimiento preferente y sumario al juez ordinario, es decir, que pasas fila, ¿vale? No vas ahora me ha pasado esto, presento una demanda y cuando toque... No, entran antes con el juez ordinario o directamente en recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Y la ley ordinaria, que por mayoría simple regula cualquier otro derecho. Pero además tenemos otras normas que no hace el Poder Legislativo, en concreto el decreto ley y el decreto legislativo. El decreto ley es el decreto ley por extraordinaria y urgente necesidad, lo dicta el Gobierno y lo hace porque hay algún tema que quiere regular con especial rapidez, ¿vale? Y tienen 30 días, de momento el día que lo publica en el BOE, ya al día siguiente de la publicación en el BOE entra en vigor, y durante 30 días va a tener plena validez, plena eficacia, ¿vale? A continuación, las Cortes tienen que convalidar, aprobar en conjunto esa norma o rechazarla. ¿Qué nos ha pasado recientemente con lo del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, lo del abono transporte? Bueno, pues lo que ha pasado es que como era un decreto ómnibus, esto es costumbre, la jurisprudencia los rechaza, pero todos los gobiernos que en España ha habido han ido haciendo a veces reales decretos donde meten un montón de cosas e intentando que, bueno, entre tanto bulto y poniendo algunas cosas muy ventajosas por delante, pues que te lo aprueben sin mucho miramiento y sin poder opinar, sin poder opinar, porque es o lo apruebo o lo rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que el decreto ley por extraordinaria y urgente necesidad ha decaído, ¿vale? Entonces, bueno, pues algunos gobiernos han dicho, bueno, mientras el gobierno lo arregla, que lo puede arreglar en el minuto que quiera,
puede volver a hacer una medida, además que le han dicho determinadas cosas en beneficio de la sociedad, si las publicas en una nueva norma, las vamos a aprobar, pero no queremos tener que aprobar otras cosas que has metido de rondón en ese decreto. Bueno, pues el decreto ley tiene plena validez, ¿vale? Imaginad, si se hace un decreto ley para hacer una amnistía fiscal, gente que ha defraudado a Hacienda podría decir, oye, que reconozco que defraude a Hacienda y que ahora hacemos un cálculo y te lo pago todo de golpe, pero no voy a ir a la cárcel ni nada. Bueno, pues aunque luego el Congreso eche para atrás ese decreto ley, los que se han acogido a la amnistía ya no pueden ir a la cárcel, porque tienen plena eficacia y plena validez en los días en que tiene esta pleno vigor hasta que se convalida, ¿vale? Y en cambio el decreto legislativo es todo lo contrario. Es las Cortes las que le dicen al Gobierno, oye, mira, que te voy a hacer esta ley marco por la cual te doy las siguientes instrucciones. Me coges, por ejemplo, en nuestro ámbito, el Estatuto de los Trabajadores, con todos los reales decretos y con todos los reglamentos y con todas las modificaciones legales que se han hecho en los últimos 8 años y le vuelves a dar forma de una única ley. No, el artículo 8 cámbialo por toda esta ley que se publicó tal día. El artículo 37.2 cámbialo por todo esto que... Y entonces no hay quien maneje las leyes, es muy incómodo, ¿vale? Entonces, por medio de una ley marco, es justo quien tenía que hacer la ley, quien le pide al Gobierno que sean ellos quienes dictan esa nueva ley conforme a unas peticiones. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley marco ya le va a dejar todo atado como lo quiere el legislativo, pero lo están haciendo, por ejemplo, esto que os decía del estatuto, las Cortes le encargan, por ejemplo, a los abogados del Ministerio de Trabajo que estructuren, que reestructuren y hagan un texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Claro, ¿quién mejor que los superespecialistas abogados del Ministerio de Trabajo y juristas, no solo abogados, sino juristas, especialistas en leyes, para hacer esa modificación? ¿Vale? Entonces, veis que estos son situaciones en las que quien no tiene el poder legislativo va a poder ejercer el poder legislativo. Pero es que tenemos otra excepción. Ahora saltamos a los convenios, a los reglamentos. Los convenios colectivos, el estatuto nos da la posibilidad de que los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores reunidos en comités de negociación de convenio colectivo puedan regular determinadas condiciones de su relación laboral para ese sector o para esa empresa o para ese ámbito territorial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esas partes regulan sus condiciones de trabajo, redactan un convenio colectivo, lo supervisa la Comisión Nacional Consultiva, que los abogados que han contratado para hacerlo lo han hecho todo correcto y que no hay nada que tengan que echar para atrás o corregir, y en ese momento le dan el visto bueno, se firma y se publica en el BOE. Y es algo que lo han hecho representantes de una empresa y representantes de los trabajadores de esa empresa o representantes de un sector profesional de ambos ámbitos, empresa y trabajo, ¿vale? Con lo cual, pues es otra regulación que no está haciendo el legislativo y está visto en la Constitución, o sea, está planteado así en la Constitución, ¿vale? Los reglamentos, en cambio, sí es el poder regulatorio pleno del Gobierno. ¿Por qué? Porque una vez que se publican las leyes por el legislativo, es el Gobierno quien va a desarrollar en detalle esas leyes. Y os decía, tenemos muchísimos ejemplos de normas, de reglamentos de contenido laboral, por ejemplo, en prevención de riesgos. Prevención de riesgos está la Ley 31, la Ley de Prevención de Riesgos, que regula con carácter general cómo se debe organizar, qué obligaciones tienen las empresas, que en genérico la prevención, pero luego hay infinidad de reglamentos, llamados también Real Decreto. Vamos a ver si os lo puedo enseñar a tiempo.
¿Es compendio o es...? Mirad, la ley 31/95, pero luego tenemos que veréis qué índice tremendo tiene. Todas las normas están actualizadas. ¿Vale? Y entonces, en prevención de riesgos laborales, fijaos todo lo que tenemos. Leyes tenemos, la de riesgos laborales y la de subcontratación del sector de la construcción. Solo 2 leyes. Normas reglamentarias, fijaos qué de desarrollo. Y todo esto lo ha hecho el Gobierno. Y han puesto algunos ejemplos, pero es que hay muchísimos más. ¿Os acordáis que yo os decía que a la hora de estudiar la prevención de riesgos, nosotros usaremos la GAP de acción preventiva del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es este documento. Yo en la clase presencial lo entrego a mis alumnos y hacen la evaluación de riesgos de las áreas de oficina del instituto, de los lugares de paso, de una serie de cosas. Bueno, pues si nos vamos a esta hoja, fijaos, solo para nuestro sector, qué de reales decretos. No solo los que publicaban ahí. Todos estos son reales decretos sobre climatización, sobre instalación de agua caliente sanitaria, solo relacionado con las oficinas, sobre el almacenamiento de químicos, sobre los incendios, sobre los edificios, sobre la autoprotección y lucha contra incendios en las oficinas. En fin, ¿veis que de las 3 cuartillas o 3 folios y un poquito solo leyes, tenemos una? El resto son reglamentos, ¿vale? Entonces, fijaos, si esto es solo para oficinas, ¿cuál es el volumen de reglamentos que tenemos para trabajar en derecho? Y esta es producción neta del Gobierno. Son los distintos ministerios los que van sacando esos reales decretos. Luego, el contrato de trabajo, que funciona como ley entre las partes. Claro, para nosotros, cuando estamos empezando a trabajar, lo normal es que cuando a ti te ofrezcan un trabajo la primera vez va a ser un contrato de adhesión, ¿no? Sí. ¿Tú has hecho alguna vez algún contrato en el que negociabas? Sí, también hemos hecho para puestos a lo Para mejor puestos muy directivos, elevados, sí. pero tú como trabajadora alguna vez has firmado... Ah, ¿yo como trabajadora? No, ¿verdad? Yo tampoco. Contratos de adhesión, ¿vale? Si te vienen a buscar, entonces dices, hombre, yo en esta empresa estoy bien, estoy reconocido, estoy bien pagado. Para moverme a la tuya y correr el riesgo de no estar igual de bien, pues voy a pedirte coche, voy a pedirte más dinero, algo más de vacaciones. Ahí ya podrías, porque te están viniendo a buscar. Si no, en general, son contratos en que la empresa ha puesto las cláusulas y tú las aceptas. También con la tranquilidad de que sabes que como el derecho del trabajo es un derecho mixto, que tiene una parte pública por la cual el Estado, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y todos se ocupan de que no haya unos incumplimientos mínimos, unas garantías mínimas para el bienestar de los trabajadores, bueno, pues sabes que si es conforme a tu convenio colectivo va a estar todo correcto. Y si no es conforme a tu convenio colectivo, lo vas a poder reclamar porque es de obligado cumplimiento. O si, no habiendo un convenio concreto aplicable, no es conforme al estatuto lo que estamos estudiando en Derecho en FOL, ¿vale? Los usos y costumbres, ya os conté en su momento, que son de poco uso porque ahora mismo ya hay muy pocas actividades que no estén reguladas, ¿vale? Entonces, te puedo preguntar la pirámide de cualquiera de las normas que aparece, en detalle cada una de ellas, o que me hagas la pirámide entera, y luego los principios, ¿vale? ¿Y qué más? En el tema 2... era esto. En el tema 3, el contrato, bueno, pues tenemos preguntas que se podrían hacer. Pues teoría de contratos en general. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es consentimiento objeto o causa? ¿Quién puede firmar el contrato? ¿Os acordáis que lo puede firmar cualquier persona mayor de 18 años con nacionalidad española o residente en España o
aunque sean comunitarios, ¿vale? También lo puede firmar cualquier mayor de 16 que, cumpliendo esas características, esté emancipado o tenga autorización de los padres. Y luego también lo podrían firmar menores de 16 con supervisión de la autoridad laboral para espectáculos públicos, no para otros trabajos, porque el trabajo infantil no está permitido, pero en espectáculos públicos pues puede ser necesario y siempre va a ser con una autorización expresa de la autoridad laboral, ¿vale? Y entonces, bueno, por ejemplo, esta es una pregunta que hago muchas veces, porque los que no habéis trabajado nunca, pues siempre genera mucho estrés. La primera vez que vas a firmar un contrato, tengo alumnos que su primera vez la han solucionado muy bien, porque ahora las empresas muchas veces lo que hacen es que te mandan el contrato por correo, tú lo lees, lo analizas, lo piensas y lo envías firmado de vuelta. Entonces, no es como estar allí delante de ellos con un papel y un boli en la mano que casi no te da tiempo a leer o te están distrayendo o hay demasiadas conversaciones o estás muy nervioso porque, pues yo qué sé. Entonces, cuando tú sabes lo que tienes que firmar, esto me parece uno de los conocimientos clave que vas a encontrar y qué cosas en particular habíamos comentado, pues por ejemplo el lugar de trabajo, la forma de cálculo de la retribución, cuál va a ser la jornada, si se va a organizar en turnos o no, si es de verdad lo que te habían contado en la entrevista, ¿vale? Y si hay cosas que no estarías dispuesto a aceptar, porque hay que leerlo con cuidado, porque si tú resulta que aceptas firmando y luego no era lo que te habían dicho, el que va a pagar el pato teniendo que trabajar 15 días sin estar contento o teniendo que dejar el trabajo y teniendo que descontarte 15 días del salario ya realizado ese trabajo, por el preaviso no cumplido, vas a ser tú, vas a tener esa pérdida, ¿vale? Entonces, sí es importante leerlo bien. Cuando te lo mandan por correo, descargar una copia antes de rellenarlo o seleccionar, copiar y pegar, porque luego muchas veces cuando le das a firmar y enviar, desaparece de tu vista. Entonces, hay algunos que dicen, es que yo eso no me acuerdo, porque lo leí, pero me lo mandaron, lo leí con mucha calma, me pareció todo bien, pero ahora ya no me acuerdo si ponía esto o aquello. Bueno, pues para que firmes aún más tranquilo, tenemos las modalidades de contrato de trabajo, que sabemos que van a ser 2 formativos, 2 temporales y luego los indefinidos. El indefinido ordinario, que es, digamos, el FETEN, el bueno, el que no se sabe cuándo vas a terminar de trabajar, y el fijo discontinuo, que aunque tampoco se sabe cuándo vas a dejar la empresa para siempre, sabes que seguro hay épocas en que no vas a tener trabajo y no vas a cobrar sueldo. ¿Es? Por ejemplo, el que tienen las contratas de limpieza que están aquí en el instituto. Pues saben que los 2 meses de verano no van a tener sueldo y no van a tener trabajo por parte de la empresa, les van a pagar una parte de vacaciones y en el tiempo restante les interesa, pues pueden coger algún trabajo complementario, ¿vale? Pero tienen que saber que si el día que les vuelven a convocar, que suele ser el 1 de septiembre, no están de vuelta, se entiende que es que han decidido dejar su contrato, abandonarlo, ¿vale? Entonces, no habría que dar finiquito, ni habría que dar vacaciones no disfrutadas, etcétera, porque cada vez que termina un periodo activo dentro del contrato fijo discontinuo, se va a hacer toda la liquidación, salvo que la última vez haya una extinción de las que justifican indemnización y entonces esa indemnización se calcula con la antigüedad completa desde la primera vez que firmaste. Pero es para lo único que sirve. Para el resto, ya te digo, hay meses que no cobras y que tienes que buscar otra cosa o organizarte de tu vida, pues cobrando el paro si has cotizado lo suficiente, etcétera, ¿vale? Y luego la tercera parte, que es que este tema es grandísimo, sería tiempo de trabajo. Aquí tenemos los vídeos, ¿vale? Con los vídeos yo creo que se va entendiendo muy bien y luego pues hay que ir planteándose cosas, ver, oye, ¿podría contestar esto? ¿Podría contestar esto otro? Por eso decía, si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues qué bueno el poder decir, oye, vamos a resolver dudas para todos. Oye, esta con lo que yo contestaría es bastante, ¿o qué más dirías? Y entonces yo te doy ideas
Y ya la próxima vez, si esa pregunta cae, pues hay datos que se te estaban pasando y te ayudan a ti y a todos tus compañeros. O sea, que si alguien quisiera plantear alguna cuestión, pues así no hablo yo sola. A ver. No, la encuesta, Natalia Ivanova Beldeva, la encuesta la pondré yo pues una semana antes o así, ¿vale? O para el último día. La encuesta en la cual os apuntáis para ir al examen, ¿vale? Respecto a lo que veníamos hablando, ¿sigo repasando los 6 temas que nos entran o queréis hacer alguna pregunta, por ejemplo, de estos 2 temas y el próximo día seguimos con otros temas? ¿Qué opináis? ¿Alguien quiere hablar o quiere escribir? ¿Nadie? ¿Nadie querría preguntar nada? Seguimos repasando que te viene mejor. Vale, pues seguimos repasando. ¿Vale? Estamos en el tema 3 y estamos hablando ya de la parte de tiempo de trabajo. ¿Vale? En la parte de tiempo de trabajo, ¿qué vamos a tener? Aquí abajo, perdón. La diferencia entre jornada y horario, que suele caer, yo este año se la he puesto a mis alumnos presenciales. Bueno, pues la jornada es el número de horas que se realiza en un periodo de tiempo, en un día, en una semana, en un mes, en un año, y el horario es la concreción horaria de esa jornada, por la cual, bueno, pues el trabajador va a tener la misma jornada que otro compañero, pero a lo mejor uno entra a las 9 y sale a las 4 y el otro entra a las 10 y sale a las 6 de la tarde. O uno está de mañana y otro de tarde, ¿vale? También hay que tener en cuenta el horario a turnos, en el cual los desempeños van cambiando a lo largo de las distintas semanas. El horario nocturno, que esto es clave, se desarrolla... Aquí hay una errata, ¿eh? Aquí hay una errata y nadie me lo ha dicho. ¿De qué hora a qué hora se desarrolla el trabajo nocturno? ¿Alguien lo sabe? Buena oportunidad para... Bueno, pues ya lo escribo, ¿vale? Entre las 22, es decir, las 10 de la noche y las 6 de la mañana, o al menos un tercio, aquí también está mal. ¿Quién ha puesto esto? Un tercio o 3 horas de trabajo se desempeñan dentro de esos límites, ¿vale? Los descansos de la jornada, independientemente del horario en el que se realiza el trabajo, tienen derecho a los distintos. Vamos a guardar cambios y a mostraroslo. Y seguimos por esta pantalla que es más agradable, en grande, ¿vale? Entonces, descansos dentro de la jornada. ¿Qué vamos a tener? Bueno, que un trabajador adulto va a tener un máximo de 9 horas diarias trabajadas y tiene derecho a 12 horas de descanso, aquí los tenemos, salvo cuando hay un cambio de turno, que sería mínimo 7 horas. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, yo hoy voy a tener 12 horas, pero salgo ahora en un rato, en un par de horas, y entro mañana a las 8:10, estoy dando clase. Bueno, pues en estos casos podría ser que si mi turno de noche llega hasta más tarde, en otros institutos pues salía a las 9:30 o las 10 y entraba a las 9 al día siguiente o a las 8. Bueno, pues habrá veces en que no se llegan a cumplir las 12 horas, ¿vale? No pasaría nada, ¿por qué? Porque a lo mejor a la mañana siguiente yo mañana trabajo de 9 a 2 y luego tengo toda la tarde y toda la noche libre. Entonces, se podría compensar, pero excepcionalmente en cambios de turnos, con que llegue a 8 va a ser suficiente, ¿vale? El descanso mínimo semanal, aquí ya sí empezamos a diferenciar los trabajadores con más de 16 pero menos de 18, que son sujetos de especial protección,
y los trabajadores adultos. El descanso semanal será de día y medio consecutivo como mínimo, pudiendo ser sábado por la tarde y domingo completo o acumularse por 2 semanas completas. Es decir, trabajo 11 días, descanso 3 completos, ¿vale? Y luego la protección de los trabajadores menores de 18 años, máximo 8 horas diarias, no pueden realizar horas extraordinarias, tienen 2 días consecutivos de descanso, sábado y domingo, que está extendido a muchísimos convenios colectivos, pero que para adultos la ley no obliga a ello. En adultos, con que haya un día y medio es suficiente. Perdón, imaginad que tú vas a buscar trabajo y buscas convenios y resulta que tienes una posibilidad de conseguir trabajo en una empresa que te encanta, con un puesto que te gusta, con un área que te entusiasma y que tiene posibilidades de futuro profesional para ti y que encima el viernes por la tarde no se trabaja. Bueno, pues entonces estaríamos hablando de que tienes 2 días y medio completos. Pues a lo mejor el convenio colectivo siempre te va a dar más información sobre la regulación concreta, ¿vale? Entonces, para menores, cuando dentro de la jornada los menores, si trabajan 4 horas y media seguidas, van a tener 30 minutos de descanso. Los adultos, en cambio, si estamos 6 horas continuadas sin parar de trabajar, tenemos derecho a 15 minutos, que generalmente van a ser no retribuidos, salvo que el convenio pacte otra cosa, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Perdonad, es que no he podido tomar café, no me he dado cuenta y estoy acumulando sueño. Vamos a ver, los permisos, los tenemos aquí, nos faltaría alguna modificación que ha habido este año, ¿verdad? Algún detallito. Pero vamos. Sí, que ahora está separado el fallecimiento de la enfermedad y hospitalización y eso se sube a 5 días. Eso es. Vamos aquí a modificarlo. Es un poquito incómodo, como veis, escribir aquí en esta pequeña ventanita, pero... Venga, matrimonio, pareja de hecho, indistintamente 15 días naturales. Hay que registrarse, ¿vale? Esto sí es importante. No basta con ser pareja de hecho de facto. Hay que ir al archivo y que te inscriban. Fallecimiento, enfermedad grave o hospitalización. Lo que es la hospitalización, ¿no? La enfermedad grave y la hospitalización. El fallecimiento queda igual, Sí. pero lo que es enfermedad grave, hospitalización, tal. Vale. Este va así. Y a continuación, si damos aquí, vamos a poner 3 bis, ¿vale? Hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, cinco días. Laborables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando mi hija nació en viernes. En aquel momento había 2 días por nacimiento de hijo, que fueron el sábado y el domingo. Y el lunes mi marido se tenía que incorporar al trabajo, ¿vale? En cambio, ahora ya la jurisprudencia empieza a reconocer correctamente, para mi modo de ver, que el permiso es para que lo disfrute el trabajador ante esa situación. Entonces, si coincide con sábado o domingo, pues ese es el descanso y va aparte, ¿vale? Veis aquí el 3 bis, enfermedad grave o hospitalización de familiar grave hasta segundo grado, 5 días laborables. Es decir, que si el viernes
un familiar mío tiene una lesión del tipo que sea y es hospitalizado y está dentro del 2º grado, pues sea consanguinidad o sea afinidad, es decir, sea de mi propia familia o de la familia de mi pareja, de hecho, o de matrimonio, voy a tener 5 días laborables que empezarán a contar el lunes, porque el sábado y el domingo yo no trabajo, ¿vale? Traslado del domicilio habitual un día, funciones sindicales el tiempo establecido, cumplimiento de un deber público inexcusable el tiempo indispensable, por ejemplo, acudir a ser testigo en un juicio. Exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, determinados trámites de acogimiento o adopción el tiempo indispensable. Lactancia del menor de 9 meses, 1 hora de ausencia o 30 minutos de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona trabajadora, padre o madre de un menor que no llega a los 9 meses, va a tener la posibilidad de salir de su trabajo, desde su trabajo, volviendo a entrar a su trabajo durante 1 hora o 2 fracciones de media, o, si lo elige, entrar media hora más tarde o salir media hora antes, pero no las 2 a la vez, ¿vale? Si es ausencia son 60 minutos, pero si es reducción de jornada, 30 minutos. ¿Por qué? Porque en la ausencia vas a gastar tiempo para ir y para volver. En la reducción es solo llegar de casa al trabajo o volver del trabajo a tu casa. Y en ese caso consideran que con 30 minutos ya cubre el equivalente. Aquí os suelo contar el caso de una amiga que, claro, en Madrid no tienen sentido estas reducciones, las usan algunas trabajadoras en caso de lactancia natural para ir al baño y hacer la extracción de la leche materna, pero no es posible salvo que haya una guardería en el centro de trabajo, que tu bebé realmente esté dentro del mismo edificio, poder aprovechar esos 30 minutos para darle un biberón o una toma, ¿vale? Entonces, otro dato importante, los convenios colectivos sí te van a indicar si los centros de trabajo cuentan, para personas que le vayan a venir bien, cuentan con una guardería para los hijos de los trabajadores. Yo he tenido algún familiar que, en concreto el padre, en su centro de trabajo tenía guardería, entonces si el nene estaba un poquito malito, en vez de irse a comer con los compañeros, pues iba a darle el biberón y a estar con él porque está más mimoso, porque a ver cómo se encuentra, porque, ¿vale? Entonces, es tu decisión, es una ventaja para el trabajador. Nacimiento de un hijo prematuro que requiere hospitalización tras el parto, 1 hora, ¿vale? Podría ampliar a 2, pero 1 hora es retribuida. ¿Por qué? Y por eso pongo aquí 1 hora, porque son los permisos retribuidos. ¿Cuál es la situación? Un niño biológico que nace prematuro o con problemas, que requiere hospitalización tras el parto, la trabajadora que lo ha dado a luz tiene obligatoriamente que coger las primeras 6 semanas como su propia recuperación del proceso físico del parto. Pero, en cambio, si el niño sigue hospitalizado, pasadas las 6 semanas, va a querer incorporarse al trabajo y guardar cada semana, cada día de permiso de nacimiento y cuidado del menor para cuando el bebé salga del hospital y lo tenga en casa. Entonces, en ese caso, esa trabajadora o ese trabajador van a poder salir 1 hora antes para hacer un procedimiento que a lo mejor conocéis que se llama piel con piel, que es muy importante para los niños de incubadora, para que sigan manteniendo ese contacto con el padre y con la madre, ¿vale? La baja de 6 semanas, ya digo, en teoría es obligatoria por ley. Cuando hay un parto natural, yo he conocido casos, ¿vale?, en que lamentablemente, bueno, pues el bebé fallece y en algún caso, o sea, la madre sigue teniendo derecho a todas las semanas de baja, aunque el niño haya muerto, en algún caso renuncian incluso a las 16 semanas, porque el malestar que tiene o el dolor que tiene es tan grande que prefiere retomar su vida y, en concreto, un caso muy duro que he vivido de una persona que hizo un nacimiento en una bañera en el domicilio, un parto de sus naturales. Es horrible porque firmó realmente un descargo para las matronas y la empresa que preparaba esta forma de nacer. Entonces, renunciaba a cualquier reclamación.
Parece que la mujer tardaba en dilatar, era un domingo, la matrona se marchó, dijo que ya volvería, que iba muy lento, y para cuando la matrona quiso volver, el niño había nacido muerto con una vuelta de cordón umbilical en el cuello. Claro, el dolor y el arrepentimiento y la situación que tenía esta persona hizo que quisiera resolver la situación y continuar con su vida para no hundirse en ese estado, ¿no? tan doloroso y tan duro. La ley no te obliga en estos casos, pero si la trabajadora lo desea, va a tener las semanas completas. Los uniparentales van a tener el incremento de las semanas correspondientes. En el caso de fallecimiento de la madre, también el padre va a tener, antes que había diferencia, que el padre tenía menos que la madre, el padre tenía las correspondientes a la madre. Ahora que ambos tienen iguales, lo que hacen es que cuando es un progenitor monoparental, o en adopción, porque esto, claro, también se puede conseguir en una adopción. Yo estuve en comisión de tutela con el abogado de acogimientos. En teoría la ley pone un límite de 8 años. Hasta que el niño tiene 8 años se da el permiso de nacimiento y cuidado del menor. Cuando son mayores de 8, solo si tienen necesidades especiales de adaptación. Y claro, el abogado decía, hombre, por supuesto, todos tienen necesidades especiales de adaptación, porque son niños que vienen del centro y tienen que adaptarse a vivir en familia, o incluso son niños que vienen de un centro y de otro país y tienen que adaptarse por primera vez a vivir en una familia. Entonces, si alguno está interesado en acogimiento o adopción, realmente los permisos también están reconocidos, ¿vale? Bueno, pues respecto a las horas extraordinarias, no creo que el vídeo os haya dado ninguna dificultad. ¿Alguien quiere hablar un poquito? Yo aprovecho a beber un poquito de agua. Yusmari habla del trabajo nocturno. Sí, de las 22 a las 6, ¿vale? ¿Se puede contar desde las 11? Pues algún convenio quizá, pero generalmente el estatuto dice esto. ¿Qué sucede? Que incluso aunque no hagas toda tu jornada de trabajo dentro del rango que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, con que hagas 3 horas de tu jornada o un tercio de esa jornada, si tu jornada es inferior a 8 horas, un tercio, ya te van a tener que dar el complemento de nocturnidad porque estás sufriendo un cambio, una alteración en tus ritmos de vida por razón del horario, ¿vale? Venga, ¿alguna duda más? Que voy a beber un sorbito de agua. ¿Qué se os ocurre preguntar de todo esto? Si no tenéis ninguna duda más, como esto ya está en otros vídeos, también lo podemos dejar para el próximo día. Pero intentad, yo os agradezco si tenéis dudas concretas, ¿vale? Intentad ver los vídeos y pensar cosas. Los que habéis trabajado, pues en situaciones en las que habéis vivido o los que nunca habéis trabajado, pues pensando en cómo se aplica esto, que es mucho más difícil aplicarlo si nunca has trabajado, ¿vale? Entonces, si os parece, lo dejamos aquí, si no tenéis ninguna pregunta. ¿Alguien me cuenta algo? ¿Me pregunta algo? Podéis hablar, ¿eh? Podéis abrir el micrófono y hablar, si es posible en este momento para vosotros, o podéis preguntar cualquier duda que tengáis. ¿No? Si queréis lo dejamos entonces, le dais un repasito y me escribís preguntas. Si no queréis preguntarlas en vivo, pues escribidme por correo o por este sistema o en el foro algunas cosas que pongáis en común o que digáis, oye, ¿y tú cómo vas? ¿Y a ti qué te está costando? ¿O esto lo has entendido? Pues me escribís y yo lo vuelvo a contar eso para que sea más ayuda. Porque esto como está grabado, pues me siento un poco que lo he contado a lo mejor ya 2 o 3 veces.
y a lo mejor era más útil buscar alguna cosa que de verdad os... Y si no, el próximo día pues traeremos, intentad hacer los test, ya sabéis que tenéis test aquí, bueno, pues sí, haces los test y si te da bien o te da mal, pues que me ha dado mal, ¿por qué me ha dado mal? ¿Qué es lo que no he entendido bien? Que al hacer el test infernal o el test flash infernal resulta que no lo hago bien, ¿o qué pasa? Pues de ahí intentar sacar para empezar a pensar, no solo a aprender de memoria. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si os parece, lo dejamos ya aquí. Venga, mucho ánimo. De verdad que estáis a tiempo de sacar muy, muy buena nota y con un buen ritmo, con una buena dedicación, pero sin agobios, id preparando, porque tampoco perdéis nada. Y si dices, qué porquería, no lo llevo bien, no sé, ¿y qué? Tú ven a ver cómo es, que te va a ayudar mucho a verte enfrente del examen, saber qué cosas sí sabías, qué cosas te han faltado y te las tienes que aprender sí o sí, porque si no, eso lo suspendes, ¿vale? A mí no me cuesta nada corregir uno más y te va en la matrícula. Y te ayudo a decir, oye, pues te ha faltado de esto o de aquello, ¿vale? Venga, mucho ánimo, de verdad que os admiro, que lo estáis haciendo muy bien, que sois muy valientes y que nos alegráis un montón, que sigáis a por todas, que vale la pena y que tenemos alumnos ya de muchos años que van luego contando lo bien que les va la vida gracias a lo que hicieron, así que nada de rendirse, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego.